Saludo esta mañana con esta noticia con la que iniciamos esta charla a Lorenzo Meyer. Gracias, Lorenzo, por estar aquí, como siempre. Buen día, Carmen. Buen día, Lorenzo. Sergio Aguayo, gracias por estar aquí. Carmen, Anuncia a Denise Dresser, pero no, me equivoqué porque nos había avisado su ausencia. Y bueno, pues sin la presencia de Denise Dresser en este momento de la mañana, nos detenemos pues en esto, Sergio. Lorenzo, que nos habla de un fenómeno muy lamentable que marca muchísimo la vida pública de nuestro país, que es el asesinato de periodistas. Pues esta mañana con esta noticia, Sergio. Sí, bueno, primero lo inmediato. Notiver era uno de los medios más atendidos, uno de los medios más atendidos en Veracruz. Estuve hace unos días en ese estado y me comentaban que tiene un estilo muy franco, muy claro, que informa. Y el patrón que hemos venido observando en los últimos años es que los asesinatos y las amenazas van contra aquellos periodistas que tienden a informar lo que sucede, porque lo que se busca es que prolifere la autocensura. En ese sentido, dos datos adicionales que apuntan aquí sí a la responsabilidad del Estado mexicano. Primero, de acuerdo a las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la última década han asesinado o han desaparecido 88 periodistas. Ahora tenemos que agregarle otro más. Y Veracruz es el tercer estado entre el número de asesinatos de periodistas. En el primero estaría Chihuahua, seguido por Tamaulipas y después Guerrero. Las cifras son muy claras. Veracruz es el cuarto lugar. Veracruz es uno de los estados de mayor riesgo. En un comentario adicional, pese a lo que está pasando y a la gravedad del asunto, ni el gobierno federal ni los gobiernos de los estados se han preocupado por crear mecanismos de protección a periodistas. Independientemente de lo que se diga o de los discursos que se pronuncien, es clarísima la responsabilidad del gobierno federal, que tiene más de 2 años detenido un mecanismo de protección simplemente porque no se ponen de acuerdo entre la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación. Tampoco los estados se han preocupado por crear mecanismos parecidos, a excepción de Chihuahua. En ese sentido, me parece que asesinatos como del cual nos enteramos el día de hoy deben no solo unir a un gremio bastante desunido, sino que debemos apuntar nuestra exigencia al gobierno de la República y a los gobiernos de los estados para que dejen ya de hacerse tontos y se pongan a legislar o a aprobar y crear los mecanismos que son indispensables para proteger a este gremio que por el momento estamos totalmente indefensos ante las amenazas o de los funcionarios irritados, por lo que se dice, o de los carteles de la droga, que, por cierto, una última cifra de CENCOS y Artículo 19 en su último informe, alrededor de la mitad de las amenazas provienen de funcionarios del gobierno, no del crimen organizado. Del crimen organizado estiman una tercera parte. Por tanto, no responsabilicemos de todo y siempre al crimen organizado, sino que también hay funcionarios que por defender sus corrupciones o sus cuotas de poder mandan a asesinar o a intimidar a periodistas. Y se convierten también a su vez en crimen organizado. Sí, de otro origen, ¿no? Sí. Lorenzo, estaba aquí revisando la última colaboración de Milo Vela, el periodista asesinado esta mañana, que la publica hoy, Notiver, precisamente hoy, en su Va de Nuez. Tiene varios fragmentos, como solía escribir en esta columna el periodista. El primer párrafo, el primer tramo de su columna de este día, habla de que de hoy a mañana será nombrado el nuevo titular en la Delegación de Tránsito y Vialidad de la ciudad de Veracruz. Como dice el título, viene el nuevo tránsito.
Se mencionan dos nombres, por un lado a Lázaro Cruz Bernal, ex jefe de escolta de Fidel Herrera, quien fue nombrado al iniciar este año, pero que meses después el secretario de Gobierno lo quitó porque se negó a someterse a un examen de confiabilidad al darse cuenta de que las preguntas eran de muy mala madre, pues le cuestionaban cosas referentes a tío Fide, que nada tenían que ver con el objetivo del cuestionario. Lázaro se paró y los mandó a chiflar a su Mauser, demostrando su lealtad hacia Fidel Herrera. La otra persona es Pedro Quirós, quien en el sexenio de Miguel Alemán fue funcionario de la Delegación de Tránsito de esta ciudad y que fue removido por una ola de quejas en su contra. Quirós está en Jalapa y él mismo comenta que será el nuevo jefe de tránsito en Veracruz. Es una primera parte de esta columna que hoy se publicó, la última del periodista Milo Vela. El siguiente tiene que ver con esto de Conago y lo que llama atole con el dedo y el operativo de los gobiernos de los estados para el tema de la seguridad. Otro habla del programa Adelante del gobernador Duarte en Veracruz. Otro habla de años de cárcel a feminicidas, la iniciativa que envió el gobernador para tipificar como delito grave el feminicidio. Otra que habla de colonias contaminadas y otros asuntos relativos a Veracruz. No digo nada más que lo que aquí nos permitimos leer en la primera parte para compartir con el auditorio en la República Mexicana, pues el tipo de periodismo, el tipo de comentarios, la manera de abordar los asuntos de la información para efectos de los lectores de Va de Nuez en Notiver, en la pluma de Milo Vela, hoy asesinado. Y bueno, el tema es sumamente delicado porque, como bien dice Sergio Lorenzo, pues es la suma de casos que han costado la vida, en este caso en Veracruz, a periodistas pues con un filo crítico, como es el caso de Milo Vela. Ayer, Carmen, en la edición dominical del País, ese periódico español que también se publica en México, hay un artículo largo del corresponsal del país en nuestro país, y Pablo Ordaz, y ahí señala, entre otros, el tema de los periodistas. Y dice, bueno, su tesis principal es que los mexicanos no fueron a una guerra, sino que una guerra vino a México. Y sin que el grueso de los mexicanos lo pidiera y mucho menos quisiera, se encuentran en esta guerra. Y que los periodistas mexicanos no usan chalecos antibalas y toda la parafernalia que le es propia a un corresponsal extranjero que está en un teatro de guerra, pongamos ahora en el Medio Oriente. Si alguien va a Libia, ahí sería el sitio donde por definición tendrían que estar corresponsales de guerra. Él dice que en México en realidad los periodistas normales son también corresponsales de guerra y que ese estatus deberían de tenerlo, no lo tienen oficialmente, pero en los hechos lo tienen, y que el país se ha convertido en el latinoamericano más difícil de cubrir por los periodistas. Este es un punto, lo tenemos pues fijo ya en el sello en la frente mexicana como un país de guerra y en donde los periodistas sufren las consecuencias, entre otros mexicanos. El otro punto es una parte central de la teoría de la democracia. Sin información libre que circule a raudales y que se pueda confirmar, no existe la posibilidad de democracia. Las elecciones de democracia política, las elecciones no pueden ser llevadas a cabo realmente si la población en donde se van a hacer estos ejercicios no tiene acceso cotidiano a una prensa que le informe de todo lo que le tiene que informar. Y ya sabemos que desde hace tiempo, desde hace años, en algunas partes de México, no en el Distrito Federal precisamente, pero sí en las zonas donde el crimen organizado tiene asentados sus reales, ahí hay circunstancias en las cuales los periodistas simplemente se quedan callados, no pueden hacer su trabajo. La autocensura. Y entonces tenemos que nada más por este solo hecho la democracia mexicana está mutilada, está incompleta, no puede tener
lugar una elección bien hecha. Bueno, pensemos en Tamaulipas. ¿Qué tipo de elección tuvo la última estatal, en donde el candidato que parecía ganador, pues es asesinado, y luego sus periodistas simplemente hay zonas en que ya no se meten, no hablan de ellas, porque ni pueden estar allí y es muy arriesgado andarse metiendo en ese negocio? Así que con lo que acaba de suceder en Veracruz, simplemente tenemos un caso más de un problema de mucho fondo que es uno en la agenda de la democracia mexicana. Su prensa, que en zonas de guerra simplemente no puede funcionar. Lorenzo, Sergio, agrego también algo importante hablando de periodistas. Este fin de semana la organización Artículo 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, emitieron ya una alerta por la desaparición del jefe de información de Novedades de Acapulco, que ese es el otro caso que también apareció hace algunos días. El 7 de junio desapareció el colega jefe de información, ni más ni menos que de Novedades de Acapulco, también un influyente periódico en este lugar de Guerrero. Y bueno, pues la alerta emitida a través de la campaña permanente de protección a periodistas en México, pues con esta lamentan que desde que sus captores se llevaron al periodista la noche del martes 7 de junio, no hay noticias sobre su paradero, así que los dos organismos que se dedican precisamente al tema de la defensa de libertad de expresión han señalado que el caso de López Ortiz se suma a la larga lista de agravios contra periodistas y medios de comunicación en Guerrero, con lo que se coloca al estado de Guerrero como uno de los más peligrosos en el país para ejercer el oficio periodístico, recordando asesinatos de otros periodistas, Jean Paul Ibarra Ramírez, Juan Daniel Martínez Gil. El año pasado fueron asesinados Jorge Ochoa Martínez, Evaristo Pacheco y Juan Francisco Rodríguez Ríos, recuerdan ambas organizaciones. Esto lo que corresponde a Guerrero y a la desaparición del jefe de información de Novedades Acapulco hace algunos días, y ahora pues con la triste y reprobable noticia del asesinato en Veracruz del columnista y periodista Miguel Ángel López Velasco. Así que pues el tema es muy, muy delicado. ¿Querías agregar un dato, Sergio? Sí, abundar en el texto de Pablo Ordaz, que es un periodista que seduce y acaricia las palabras y tiene una prosa extraordinaria, y él titula el reportaje "México heroico, son mexicanos, son valientes". Lo subrayo porque generalmente en la prensa extranjera se subraya cuán corruptos y asesinos, o cuánta corrupción y cuánta violencia hay en México. Y en este caso lo que hace Pablo Ordaz es enumerar cómo en diferentes esferas de la vida hay un buen número de oficios y de personas que identifica con nombre y apellido que se han cansado de lo que está sucediendo y han decidido defender sus derechos, y entre ellos menciona a los periodistas, porque dice, pese a las amenazas, pese a que son intimidados, pese a no contar con protección del Estado y a que sus asesinatos son impunes en un 90%, los periodistas mexicanos siguen ejerciendo su oficio. Y en este sentido subrayo la importancia que en casos como este el gremio deberíamos responder con mayor fuerza para, insisto, presionar al Estado mexicano para que dé una respuesta adecuada. Porque si no lo hacemos, muy pronto nos iremos quedando con espacios cada vez más reducidos y nos convertiremos en una anécdota marginal e irrelevante en la vida nacional. Aunque Pablo Ordaz diga eso y que lo hace muy bien en su artículo sobre la valentía de muchos mexicanos, habla de Sicilia, pone el caso de Sicilia, pone el caso de un médico en Ciudad Juárez, pone el caso de una presidenta municipal, pero de todas maneras esto alcanza hasta cierto punto. Hay algo en que ya no puede ser, sería suicida. Y la parte de Tamaulipas, que es en donde me he metido un poco, ahí simplemente ya no hay héroes en el caso de periodistas, no pueden ir, sería absurdo que fueran. Entonces se quedan zonas de ese estado en blanco por lo que se refiere a la prensa. Ya no hay posibilidades de reportar. Se puede ser y se es en el
caso del periodismo de los estados, valiente, arriesgado, hasta cierto punto. Porque pasado un Rubicón allí, sería imposible, sería absurdo. El riesgo es ya demasiado. Entonces sí hay, a pesar de todo, zonas que ya están en blanco, donde no se reporta. Y eso, para un país democrático, es simplemente incompatible. Totalmente de acuerdo. Vamos a una pausa y regresamos, Lorenzo y Sergio, en esta mesa. Muy bien. Bueno, pues Lorenzo, Sergio, el tema Hanron es inevitable. Rocambolesca semana, diría yo, para efectos prácticos, lo que sucedió con el caso Hanron. Pues hoy aparece un desplegado que comentábamos más temprano, donde Jorge Hanron, el exalcalde de Tijuana y excandidato al gobierno de Baja California, dice gracias México. A su familia, a sus amigos, a la opinión pública, a los medios de comunicación que informaron de manera puntual, veraz y objetiva, gracias. Y a todos los demás, gracias a las autoridades que en conjunto y siempre dentro de la ley me regresaron lo más preciado para la humanidad, que es la libertad, gracias. A todos los mexicanos los invito a que juntos sigamos trabajando para lograr un México mejor y poder en un futuro cercano decir todos juntos México, gracias, con absoluto reconocimiento y agradecimiento, Jorge Hanron. Bueno. Pues de nada. A ver, ya parece que terminó la historia. Para efectos prácticos es el cierre de una historia que para Jorge Hanron pues continúa con sus tareas y demás, aunque le recuerdo a Jorge Hanron que apelaron las autoridades a la resolución judicial que lo ha liberado. Hoy se espera que dé algún mensaje, nos decía Enrique Galván Ochoa, que dé un mensaje Jorge Hanron por ahí de la 1 de la tarde en Tijuana, y nosotros esperamos también que las autoridades nos sigan informando en qué va pues el proceso abierto en contra de Jorge Hanron. Por lo pronto, un balance, Lorenzo, de esto que nos trae a la mesa nuevamente a un personaje emblemático de lo que significa el enriquecimiento bastante notable de una familia y en este caso una figura vinculada a la política mexicana y con una, digámoslo suavemente, sombra muy grande de sospecha de todo tipo en torno a su biografía. Desde luego que es emblemático, es el más reciente. Si nos echamos la vista hacia atrás, podemos encontrar otros casos tan emblemáticos, pero vamos a ponerlo desde esta perspectiva. Cuando hubo el cambio de dirigencia en Los Pinos y pasó a tenerlo el PAN, una de las promesas y una de las esperanzas más evidentes y que generó mayor expectativa eran los peces gordos, refiriéndose a que el PAN, un partido que había insistido en la honestidad en el servicio público y que era imposible mientras estuviera el PRI, iba a atender sus redes, las redes de la justicia mexicana, e iba a capturar, si no a todos, era imposible, tendría que haber triplicado las cárceles, a los principales responsables de una vida pública llena de corrupción. Así lo dijo más o menos Vicente Fox. Resulta que no hubo nada, no hubo ni charales, peces gordos menos. Entre los peces gordos está el apellido... Hubo un intento con Pancho Barrio y el famoso Pemex Gate, ¿te acuerdas? Pero ¿qué intento? Bueno, ¿Qué intento? Aquel fue el más próximo intento de eso que tú dices. Pemex ahora es un nido de corrupción, es una cosa salvaje. Ya la BBC nos puso en la noticia mundial la semana pasada con los robos de la ordeña de combustible en Pemex, que no pueden hacerse sin las complicidades adentro de la empresa. Y hoy se nos dice que Pemex tiene literalmente decenas de empresas que lo han defraudado por miles de millones de pesos, y el pobrecito Pemex no ha podido hacer nada, está indefenso. Entonces, en el caso de Hanron era reabrir, se vuelven a tirar las redes.
Decíamos en el corte, Carmen, señalabas que si es cierto lo que dijo en la procuradora y la entrevista que tuviste tú con la encargada de Siedo, ellos no se enteraron de nada sino hasta que el hecho ya estaba en marcha. La Procuraduría se asombró. No se enteraron de que era de Han Rong la casa y luego el presidente Calderón, quién sabe dónde andaba, y se le vino a informar sobre esto cuando ya estaban las cosas y que él dijo que se haga la justicia o algo similar. Supongo que no podía decir públicamente ninguna otra cosa, que se haga la justicia siempre. Pero esto nos lleva a un punto muy delicado. Si fue el ejército el que actuó, si vinieron las órdenes del alto mando del ejército, después de oír la información que dio un electricista que entró a un cuarto de hotel donde había dos personajes con tipo antisocial, que hoy Samarripa en su columna lo narra muy bien, el electricista los vio y dijo, ah caramba, son antisociales. Y entonces delante de él... Mal encarados y feos. Y feos. Y delante de él dijeron cosas como, lo vamos a desaparecer, y que estaban buscando a una persona que tenía un tipo de vestimenta y usaba un tipo de carro, y que el electricista salió de ahí asustadísimo y fue y se lo dijo al dueño del hotel o al encargado. A su vez informa a los militares, y ya sabemos la historia, ¿no? Y en flagrancia encontraron a Han Rong en calzoncillos, una flagrancia muy rara, y todo esto se cae, y se cae también la acusación de participar en el asesinato de la pareja de uno de sus hijos. Si esto es así, uno se pregunta, ¿dónde entra el ejército en la noche a tu casa sin orden de cateo? Porque estaban en flagrancia, pero ya vimos los videos y no hay la flagrancia. Entonces el ejército entró porque quiso entrar a la casa. Sin conocimiento de la autoridad civil, que ese es el gran tema. ¿Te recuerda algo? ¿Te recuerda, por ejemplo, a la Argentina de la dictadura militar donde era en la noche? Es tan o más grave que lo que todos hemos supuesto, que en este país no creemos que la Procuraduría actúe autónomamente, sino que en un caso como este, con las enormes connotaciones políticas que podía tener, como las tuvo el detener a Jorge Han Rong, pues no podía ser sino una operación de carácter político-electoral mezclada con lo judicial. De cara a las elecciones del Estado de México y al 2012. Todo el mundo le puso ese ingrediente en el análisis de lo que pasó con Jorge Han Rong. Viene la procuradora, le dice a Adela Micha en una entrevista, pues no, nosotros fuimos después. ¿Qué nos dice y eso? Entonces quiere decir que el ejército actuó por sí y ante sí. Y el general Luis Garfias Magaña, general de división retirado, hizo unas declaraciones que recogió la prensa. Y el general culpa a los civiles de haber puesto al ejército en una situación embarazosa. Entonces, ¿quién tiene la razón? Si la procuradora está en lo cierto, entonces el general Magaña no tiene por qué llamarse a asombro. Fueron ellos los militares. Pero si el general Magaña tiene razón, él sospecha, él no puede tener la información directa y está retirado, pero conoce a su gente. Entonces debieron de haber actuado. Eso es lo que se supone. Un jefe de local, de zona militar, allá en Baja California, no va a actuar contra Han, al cual tiene todos los días a la vista, de un momento a otro, nada más porque un electricista dijo que oyó en un cuarto de hotel, sino que tiene que haber sido por órdenes que vienen mucho más. Si el ejército es algo, es una cadena de obediencias, no de acciones independientes. ¿Quién dio la orden? Ese es el punto. Vamos a ¿quién dio la orden y para qué? Después de la pausa, Sergio. Bueno, pues nos falta tiempo, sí, menor de 4 horas no es nada en esta vida, ¿no?
Pero bueno, Sergio, esta parte de lo que escuchamos en voz de Lorenzo, del análisis del caso Hanron, ¿cómo lo ves tú? Quisiera contextualizarlo a partir de un hecho. No les creemos a las autoridades. Ni una cosa ninguna, ni la otra. No. Nada. Y por tanto, si uno es obsesivo de la noticia, encuentra todo tipo de explicaciones en la prensa, en el internet, en todos lados. Y en ese sentido cito a un columnista que cada domingo le da, Jorge Cepeda Patterson. Que quien está últimamente, ¿eh? Sí, que está filoso. Filósofo. Ayer dedicó su columna en el Universal a argumentar que en este caso en particular, en el de Hanron, el ejército actuó de manera autónoma para mostrar su distancia frente a las decisiones que toman los civiles. Gravísimo. Está bien argumentado el texto, y en ese sentido simplemente quisiera recordar que, de ser cierto, y es imposible corroborarlo aquí, estaríamos ante un patrón. Esa es una forma de actuar muy común en el ejército, por la verticalidad en las declaraciones que pueden hacer. Tienen muy pocas formas de dar a conocer sus puntos de vista. Por tanto, cuando en el 2 de octubre de 1968 el presidente Gustavo Díaz Ordaz les puso al ejército una trampa, enviando un grupo de oficiales del Estado Mayor Presidencial a disparar contra la multitud, el ejército entró en shock, la alta jerarquía entró en shock, lo contó con los años Marcelino García Barragán. Entonces empezaron a poner obstáculos al poder civil para no reprimir a los civiles que se manifestaban pacíficamente. Y gradualmente empezaron a retirarse de las calles porque ya no querían reprimir a civiles. Esa era su intención. Si ahora salieron, y realmente si uno revisa, por ejemplo, el sexenio de Salinas, que hubo tantos conflictos postelectorales, solo salieron 2 veces a las calles por ese motivo, una en Guerrera y otra en Michoacán, y de manera preventiva, nunca para enfrentar manifestantes. Si tomamos este patrón como precedente, podría decirse que hay cierto grano de verdad en la interpretación de Jorge Cepeda, porque están lanzando un mensaje muy claro de que ellos son un actor político autónomo que puede utilizar la fuerza de manera independiente para lanzar una señal. Ahora, esto deja la pregunta: ¿a quién va dirigida la señal? ¿Para qué? No lo sabemos, pero en todo caso, ese será, de ser cierto, una de las vertientes que tendremos que explorar, y que creo como gremio debemos explorar más. ¿Qué pasa al interior de las Fuerzas Armadas en estos momentos? Un minuto, Lorenzo. Pero si esa es la señal, Carmen, Sergio, caracoles nos están agarrando a nosotros como sociedad en su conjunto en medio, que se lance la señal a Felipe Calderón como se les dé su gana, pero no entrar a una casa sin orden de cateo en la noche como se acostumbraba entrar en las dictaduras militares. Eso no, así se porque la señal nos la están enviando a Felipe Calderón o a nosotros. Es pregunta, ¿a quién afecta más esa forma de actuar del ejército? Si fue como se sugiere, que en los últimos días, que realmente las autoridades civiles estaban en blanco, por no decir de otra manera más dura, entonces hay que interpretar la acción del ejército como dirigida ¿a quién? ¿Al crimen organizado, a los políticos civiles o a todos nosotros? A los tres en su conjunto, que por favor a los civiles nos saquen de esto. No es esa la manera como queremos que actúe el ejército, ni la vamos a aceptar tan tranquilamente. Pues ahí está, sin la menor duda, un tema para seguirse analizando y para no pasarse por alto ni de broma. Es sumamente delicado lo que está ante nuestros ojos. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. No puedo evitar la tentación, Lorenzo, Sergio, de que en el minuto que nos queda menos podamos escuchar lo que presentamos esta mañana. Otro que le manda mensajes a Felipe Calderón, que es Vicente Fox.
No sé si oyeron esa declaración de Vicente Fox. La verdad que merece, por lo menos, reproducirse y un brevísimo comentario de su parte. Escuchamos a Vicente Fox. No veo en la prensa y en los medios a Josefina Vázquez Mota, no veo en la prensa y en los medios a Santiago Krill, a Heriberto Félix. El que la quiera, que demuestre que realmente quiere ser presidente de este país. Si yo ni los veo ni los escucho, si no los veo en los medios más que a Ernesto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Acaso los medios le están cerrando la presencia a los que no están? Preguntaría Batman. Yo respondo rápidamente, Carmen. Estoy sorprendido porque cuando era presidente no leía los periódicos, nada más dejó la presidencia y se puso a leer. Lorenzo, ¿nos vamos con qué? La acusación es implícita, está diciendo que se siguen los mismos patrones que cuando el PRI dominaba, que es el mismo tipo de manejo de las noticias, y le está acusando de priista a su correligionario panista. Pero citando a Batman. Y con esto nos vamos. Lorenzo, Sergio, gracias a los dos. Pásenla bien, esperamos mañana. Noticias MBS.